Gracias, Carla. Continuamos con este enfrentamiento, esta tensión, a pesar de que se ha confirmado pues ya la fecha en la cual la primera ministra Mirta Vázquez acudirá la próxima semana, el lunes me parece, a solicitar el voto de confianza. Bueno, esto se da en medio de un escenario, como digo, de tensión por la aprobación, por insistencia por parte del Congreso, de la ley que regula la cuestión de confianza. Esto a pesar de que Vázquez había presentado en las horas previas al Pleno en realidad un doble proyecto que regulaba tanto la cuestión de confianza como la famosa vacancia presidencial. La presidenta del Congreso, María del Carmen Alba, ha reivindicado esta decisión, ha señalado que ha sido un éxito haber promulgado esta ley, y hay por supuesto opiniones a favor y en contra. Vamos a tratar de seguir entendiendo cuáles son los efectos de esta ley, que sobre todo regula el tema o limita la cuestión de confianza para asuntos constitucionales, para asuntos de reforma constitucional y también para asuntos que no tengan que ver con las labores que cumple el Congreso. Es decir, por ejemplo, la designación de autoridades o el miembro del Tribunal Constitucional, que estuvo muy cerquita en realidad cuando Salvador del Solar, como recordamos, opuso una cuestión de confianza y terminó esta en la disolución del Congreso durante el gobierno de Martín Vizcarra. ¿Qué es lo que pasa por delante? La señora Vázquez ha dicho que presentarán una acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Nos acompaña el constitucionalista Samuel Abad para poder seguir entendiendo este debate y cuáles podrían ser sus consecuencias. ¿Cómo está usted, Samuel? Un gusto verlo después de un tiempo. Buenas noches, Enrique. Muchas gracias por la invitación y encantado de estar en su programa. Gracias a usted. ¿Esta ley es buena, es mala? Porque en realidad hemos escuchado opiniones de todo calibre. Hay quienes dicen que en realidad esta ley lo que hace es confirmar la esencia de la Constitución y evita los excesos. Y hay por el otro lado quienes dicen que ya el Tribunal Constitucional había confirmado la amplitud del espectro en la cual esta herramienta se puede aplicar. Sí, bueno, en primer lugar creo que es una ley que no se ajusta a la Constitución, pero adicionalmente es una ley que no resuelve los problemas centrales. Y es que detrás hay un problema de fondo que lamentablemente la ley aprobada por el Congreso no aborda. Y ciertamente lo que está ocurriendo en el país, no de ahora, sino de hace mucho tiempo, son los conflictos que se presentan entre el Ejecutivo y el Congreso, particularmente cuando hablamos de un Ejecutivo sin mayoría en el Congreso. Y esto implica evaluar el modelo en su conjunto, el modelo de relaciones entre gobierno y parlamento, en un contexto de una Constitución que ha copiado instituciones procedentes de otros países y que al final tenemos instituciones que no se articulan adecuadamente y que en algún momento han estado dormidas, y cuando han despertado en los últimos años, han despertado con una fuerza, generando un conflicto que lamentablemente hasta ahora no se soluciona. Y es que el Perú en teoría es un modelo presidencial, donde se ha incluido la cuestión de confianza desde 1933, se ha agregado la disolución del Congreso desde 1979 y ciertamente se ha interpretado de manera amplísima la vacancia presidencial para convertirla de alguna manera en la práctica en una censura encubierta. Toda esta articulación, lamentablemente el proyecto no la evalúa en su conjunto, y por eso digo que no solamente se trata de un problema de un texto que no se ajusta a la Constitución, sino que no resuelve el problema de fondo. Sería ideal que el Congreso enfrente ese problema de fondo para que no se sigan presentando los problemas que hemos tenido en el país. Es lo que tocaría hacer. Ahorita regresamos a los vacíos con respecto a lo que tiene que ver con el abuso de la figura de la vacancia. Pero quería preguntarle, por ejemplo, anoche hablábamos con Milagros Campos, y ella destacó mucho el tema de la limitación cuando se trata de reformas constitucionales. Es decir, que esta ley que usted señala no se ajusta a la Constitución, tenía, entre comillas, la virtud de poder limitar al Ejecutivo. Por ejemplo, ese ejemplo lo pongo yo. ¿Qué pasa si el Ejecutivo mañana decía, pongo cuestión de confianza para que se apruebe el proyecto de ley de Perú Libre,
que introduce la figura de la Asamblea Constituyente en la Carta Magna. ¿Eso podía presentarse? ¿Era posible? Y bueno, todavía si el Tribunal Constitucional eventualmente declara la inconstitucionalidad de esta norma, ¿sería posible de presentar? Por ejemplo, para hablar de un caso coyuntural. Bueno, se ha presentado. Recordemos que el Ejecutivo en su momento, no el actual, sino el del gobierno pasado, o hace algunos gobiernos, presentó cuestiones de confianza por proyectos de reforma constitucional y que el Congreso le dio la confianza. Lo hizo para el tema de la reforma de justicia, para aprobar lo que es hoy día la Junta Nacional de Justicia, lo hizo para el tema de la reforma política, para aprobar algunas normas en materia de reforma política. Evidentemente es un tema debatible. Presentó el proyecto y el Congreso le dio la confianza para darle la posibilidad de llevar a cabo la reforma constitucional. Eso es factible y ha ocurrido antes, no es ninguna novedad. Otra cosa es que sea conveniente o que no sea conveniente. Creo que eso debería revisarse, pero debería revisarse a través de una revisión de la Constitución, a través de una reforma constitucional que regule las relaciones ejecutivo y parlamento de la mejor manera posible y no a través de una ley. Una ley no tiene jerarquía constitucional y en realidad lo que estamos viendo es una solución parcial. Ni siquiera yo le llamaría solución, sino un tratamiento parcial que deja de lado los temas en su conjunto que debió abordar el Congreso de manera más detenida, más detallada para solucionar los problemas que viene presentando el país en este conflicto Ejecutivo-Congreso. Y se ha dado un cambio, ¿no? Se dio un cambio de presidente del Consejo de Ministros más allá de los vacíos que tiene todavía el Ejecutivo en su conformación. Se dio un cambio y claro, de todas maneras era de esperar que la retribución política, en todo caso, se diera precisamente desarrollando el debate que usted señala, ¿no? Pero claro, yo creo que las reformas constitucionales deben llevarse a cabo. Yo soy de la opinión que deben haber reformas parciales a la Constitución. Y uno de los temas claves es este. No podemos seguir con instituciones que no se articulan adecuadamente. El Perú se ha estructurado sobre la base de un modelo presidencial. La cuestión de confianza es una figura parlamentaria que no encaja en un modelo presidencial. La disolución del Congreso es una figura parlamentaria que no encaja en un modelo presidencial. En consecuencia, pero las tenemos. Lo que hay que hacer es revisar el modelo en su conjunto, porque de lo contrario, lo que hace, se presentan situaciones como lo que hace esta ley. ¿Qué está haciendo esta ley? Está limitando lo que antes ocurría con la cuestión de confianza. Antes se podían hacer determinadas actividades, ahora ya no se van a poder hacer con esta ley. Eso es lo que está haciendo esta norma, entre comillas, interpretando, a mi juicio está cambiando la Constitución, por eso digo que esto se podía plantear, pero a través de una reforma constitucional, pero del otro lado de la balanza no toma en cuenta la vacancia, y el problema de la vacancia no es la institución solamente, sino la manera como se ha interpretado. Porque en el fondo, como se ha interpretado la vacancia presidencial, es literalmente una censura encubierta. Es más fácil vacar a un presidente de la República que censurar a un ministro. A un presidente de la República se le puede vacar por impermanente incapacidad moral en 7 días. Y esto ya ha ocurrido. A un ministro se le censura, pero previamente hay que interpelarlo y luego hay un periodo de enfriamiento en el cual el Congreso tiene que someter a una segunda votación la decisión de censurar o no al ministro. Es decir, la vacancia se ha convertido en una censura y creo que eso no garantiza un adecuado equilibrio. Por eso lo aconsejable sería aprovechar esta propuesta que ha planteado el Ejecutivo para regular la cuestión de confianza y la vacancia, para revisar este modelo de manera seria, sin apresuramientos, con objetividad, para tratar de garantizar la gobernabilidad en el país. Este tipo de figuras que han despertado con fuerza en los últimos años han contribuido a permitir que tengamos 4 presidentes y 2 congresos en 5 años. Es decir, estas normas constitucionales no han contribuido a garantizar la gobernabilidad. Creo que un debate serio sería importante porque además, en realidad,
creo que hay temas más relevantes que podrían discutirse en el Congreso de la República que estar aprobando leyes muy puntuales que a mi juicio no resuelven los problemas de fondo que presenta el régimen político en el país. ¿No habría para desarrollar además este debate también tomar en cuenta lo que fue la intención del constituyente de ese momento? Sabemos que los debates del Congreso Constituyente Democrático del 93 fueron, digamos, precisamente en parte por eso tenemos estos problemas, ¿no? Porque al parecer no fue pues una constitución que se desarrolló como debía. Pero el hecho es que cuando uno ve estas figuras, tanto están pues las intervenciones de Chirino Soto, que por un lado dice la cuestión de confianza la puede presentar Chirino Soto, padre, por cierto, una actual congresista, una vicepresidenta del Congreso, que dice la cuestión de confianza la puede presentar el presidente del Consejo de Ministros bajo cualquier circunstancia. Y por el otro lado, el señor Torres y Torres Lara, padre de un connotado dirigente fujimorista, también decía: oiga, mucho cuidado con el tema de la vacancia por incapacidad moral. Sí, al presidente se le puede vacar eventualmente, pero estamos hablando pues de casos extremos. Por eso introducen en ese momento el tema permanente, que ya sabemos que lo permanente también, como usted señala, se convirtió en esta suerte de concepto durmiente que ha despertado con fuerza para ser interpretado de cualquier manera. Pero a lo que voy es que al menos ese debate de los constituyentes iba por el lado de, oiga, tengan cuidado con estas figuras, ¿no? Por más que lo hayan fraseado mal. Claro, hay que evitar el abuso de las instituciones. No cabe la menor duda que se ha abusado en ocasiones de la cuestión de confianza, pero también se ha abusado de la vacancia presidencial. Todo abuso no es conveniente en una democracia y lo que se requiere es ajustar estas figuras, pero además articularlas adecuadamente. ¿Por qué es hoy día tan relevante el tema de la cuestión de confianza? Por el modelo que planteó la Carta del 93. Si el modelo no hubiera diseñado lo que hoy día tenemos, probablemente el debate de la cuestión de confianza no sería tan relevante. Me explico. La cuestión de confianza es relevante políticamente y jurídicamente porque luego de dos negativas de la cuestión de confianza, el Ejecutivo puede disolver al Congreso. Vale decir, las dos negativas de la cuestión de confianza están amarradas a la disolución. Si no se hubiera amarrado a la disolución, le aseguro que el debate de la cuestión de confianza no sería tan relevante, sencillamente porque lo que significa la cuestión de confianza es que el gabinete le pide la confianza al Congreso, el respaldo político para llevar a cabo una política determinada. Y si no se la da, el gabinete cae. Algunos dicen que es una suerte de tentativa de suicidio político. ¿Por qué? Porque el gabinete va a someterse al Congreso para pedirle su confianza. Si no se la da, se tiene que ir. El problema aquí, ¿cuál es? No es ese, sino el problema es que se ha vinculado a la disolución. Dos negativas automáticamente permiten la disolución y por eso es que se trata de dificultar la cuestión de confianza. ¿Para qué? Para evitar una eventual disolución. Si no hubiera esa vinculación, no se presentarían estos problemas y por eso, repito, lo relevante es trabajar, revisar de manera seria las relaciones Ejecutivo-Parlamento, porque al final el país requiere gobernabilidad. Y para garantizar la gobernabilidad necesitamos reglas claras y que solucionen conflictos, no que los agraven. Ahora, para finalizar, se repite esta figura en la cual un Congreso de signo distinto del Ejecutivo, donde el Ejecutivo no tiene mayoría, bastantes problemas tiene el Ejecutivo, por cierto, con su propia bancada ya, de alguna manera afloran, no sé, por decirlo, ciertos instintos políticos que van precisamente en contra de esa gobernabilidad, ¿no? Qué difícil encontrar cierta coherencia donde el actor parlamentario debería demostrar la responsabilidad y poder desarrollar un debate con las características que usted está describiendo. Yo creo que es indispensable. Yo confío, este es un Congreso nuevo, es un Ejecutivo nuevo. Yo confío en la posibilidad del diálogo. Es indispensable tratar de encontrar consensos. En algún momento, un politólogo conocido decía, sería conveniente que haya un pacto de gobernabilidad, que no haya disolución y que no haya vacancia en estos próximos 5 años, para lo cual no se requiere reforma constitucional, solamente un pacto de gobernabilidad. Yo creo que ese pacto hubiera sido interesante,
pero a la vez creo que sería conveniente revisar de manera integral este tipo de instituciones. Lo que el país requiere es gobernabilidad, lo que el país requiere es solucionar los problemas centrales de salud, de educación, trabajo, no debates innecesarios que permiten apreciar conflictos de un ejecutivo que muchas veces se ve sin rumbo y de un Congreso que lamentablemente aprueba normas que no solucionan el problema de fondo que presenta esta Constitución en ese modelo de régimen político y que se agrava cuando hay un gobierno sin mayoría parlamentaria. Samuel Abad, muchas gracias por acompañarnos y aclararnos estos puntos de vista pues, en un tema tan delicado y como usted dice, si se maneja bien, no tendríamos que estar en este punto. Gracias, Samuel Abad. Vamos a continuar precisamente a movernos a la arena ya estrictamente parlamentaria y darle la bienvenida a Eduardo Salguana, vocero de la bancada de Alianza para el Progreso. Usted había dicho buenas noches, congresista Salguana, usted había señalado que la situación había en todo caso que revisarse con el cambio de primer ministro por el lado pues, de la señora Vázquez, que estábamos en otro escenario, que habría que bajar las tensiones y claramente está, más allá de los detalles y si están de acuerdo o no, claramente el resultado no baja las tensiones porque como refiere Abad, uno va con otro. La regulación de la cuestión de confianza va con la regulación de la vacancia presidencial, tal como han estado utilizadas estas herramientas los últimos años. Cuéntenos, por favor, su opinión de esta aprobación. Buenas noches. Enrique, buenas noches. Sí, he estado siguiendo con mucha atención la entrevista y las declaraciones del constitucionalista Samuel Abad y yo concuerdo en gran parte de su exposición, sobre todo en la necesidad de terminar con esta etapa aciaga de confrontación, utilizando instrumentos jurídicos constitucionales que, como bien él ha dicho, no se utilizaban y no se activaban desde el año 93 en que entró en vigencia esta carta política, ¿no? Y que se han puesto en vigencia con vigor, con fuerza, no sé qué término utilizado, y ha generado esta situación de inestabilidad e incertidumbre. Es por eso que cuando se genera el debate el sábado antepasado, yo estaba fuera de la ciudad de Lima y pedí en la comisión que este tema lo discutamos en una sesión ordinaria, revisando lógicamente el escenario político que había cambiado con la renovación del gabinete y creíamos que era en todo caso un momento propicio para revisar ambas instituciones y terminar con esta etapa de desconfianzas, ¿no? que había asignado y que sigue lamentablemente tiñendo de incertidumbre a la política nacional, ¿no? Es decir, tanto la vacancia como el tema de la cuestión de confianza, ¿no? Sin embargo, se ha aprobado eso y el día de ayer se ha votado, incluso con el voto favorable de nuestra bancada, ¿no? En todo caso, Enrique, se abre una posibilidad con el proyecto de reforma que ha planteado el presidente de la República. Esto seguro se va a tratar con prioridad conforme a los proyectos del Poder Ejecutivo y será el escenario propicio para desarrollar en todo caso el tema de la vacancia y quizás también el tema de la cuestión de confianza como reforma constitucional. Sí, efectivamente, ¿no? Porque ya el Ejecutivo ha anunciado que va a presentar este recurso de inconstitucionalidad. Sería bueno llegar a este acuerdo. Y eso es lo que yo le quería plantear. Usted ha sido una voz un poco que ha llamado a la calma en estos últimos meses, donde se ve pues un conflicto o un conflicto latente, ¿no? Que ya sabemos lo que pasa en los conflictos latentes en el Perú. Por eso Abad decía que estas figuras eran suerte, no sé si de bellos o de feos durmientes, ¿no? Que como usted dice han despertado con hambre en los últimos años y ahora lo cierto es que tenemos una situación que se repite, pues. O sea, tienes un Congreso de signo distinto al Ejecutivo, por añadidura acá tienes un Ejecutivo dividido, por decirlo de alguna manera, ¿no? Parcelado, y eso puede plantear al final problemas serios de gobernabilidad. ¿Cómo? Ya no le pregunto desde el lado del Ejecutivo, que matarán sus propias pulgas y la propia señora Vázquez tiene desafíos importantes por delante, pero ¿cómo desde el Congreso se puede coadyuvar a encontrar una ruta de gobernabilidad que baje pues un poco esta fiebre que parece no parar hace ya varios años?
Bueno, lo importante en política son los hechos reales y concretos, ¿no? Y los gestos. Primero, yo creo, disculpa, creo que el tema del proyecto del Ejecutivo, por ejemplo, la Comisión de Constitución tendría que agendarlo de manera prioritaria, emitir el dictamen, el predictamen inmediatamente y ponerlo a discusión en la siguiente sesión ordinaria de la comisión, ¿no? Creo que sería un buen gesto, una buena demostración de que el Congreso sí tiene la plena voluntad de discutir un tema que consideramos importante para el equilibrio y el contrapeso de poderes. Otro tema también, y que yo puedo expresar con mucha firmeza, y quizás a nombre de la mayoría de las bancadas, es que no existe, Enrique, ninguna posibilidad de que el Congreso pretenda plantear lo que algunos congresistas de Perú Libre han repetido y de Juntos por el Perú han repetido ayer y hoy día, ¿no? El tema de golpe parlamentario, el tema de vacancia presidencial, que hay un complot en contra del presidente Castillo. Todo eso son solamente afirmaciones que no tienen sustento. La mayoría, o puedo decir todas las bancadas con las que siempre nos reunimos en el Congreso o fuera de ella, han expresado su absoluto respeto al sistema democrático y a las instituciones. Todos estamos seguros y conscientes de que si el país va a salir adelante es con serenidad, con prudencia y con respeto a la decisión mayoritaria del pueblo peruano. El país ha votado por una agenda de cambio, pero una agenda de cambio con responsabilidad. Ha votado por el presidente Castillo y este tendrá que cumplir su mandato, al igual que los congresistas, y nosotros tenemos a partir del día lunes que se presenta la premier Mirta Vázquez, tenemos que empezar a construir, Enrique, una agenda de concertación y de diálogo. Tenemos que empezar a construir una agenda de mutua confianza, una agenda que ponga como temas prioritarios los asuntos que le interesan a los peruanos, que es el trabajo, que es el generar confianza a los inversionistas, que es el tema de la educación presencial, el tema de la generación de empleo y solucionar los problemas que en este momento existen. En Las Bambas en la zona, el corredor minero, hay un paro indefinido hace ya varios días. En mi departamento, el puente Inambari está tomado por cocaleros del departamento de Puno y mi departamento está totalmente desabastecido, con cerca de 2.000 camiones y carros varados en medio de la carretera, con más de 2.000 personas sin comida, sin servicios higiénicos, sin posibilidad de pasar esta situación complicada. Entonces, esos temas tenemos que abocarnos, Enrique, de manera inmediata. Y eso podemos empezar a construir desde el día lunes. Es una situación complicada, es una situación actual. La temporada de paros, de paralizaciones, de conflictividad social ha vuelto también a despertar. ¿Qué cosa hacer al respecto? Usted acaba de poner un par de ejemplos. ¿Cómo abordar eso? ¿Qué les han dicho del Ejecutivo? Volvemos después de la pausa con el congresista Eduardo Salguana. Salguana, vocero de la bancada de Alianza para el Progreso, usted representa a Madre de Dios y antes de la pausa conversábamos ya sobre la situación de los conflictos sociales que se ven en varias partes del país, complicados algunos de ellos, los que tienen que ver con cocaleros, además con el tema pues, de hidrocarburos, en otros lados variantes de protestas mineras. En el caso de su departamento, ¿qué es lo que se espera para poder solucionar la situación? Bueno, mira, ya son más de una semana que la carretera está bloqueada y el departamento está prácticamente desabastecido. Los productos se están malogrando a la orilla de la carretera en el puente Inambari y hay miles de ciudadanos que no pueden atravesar y ya ayer ha habido situaciones de enfrentamiento, ha habido el saqueo prácticamente de un camión con implementos médicos del Ministerio de Salud, jeringas, vacunas, etcétera, un acto totalmente inexplicable. Y también la destrucción de parabrisas de vehículos de los transportistas. Y obviamente ya hay una situación que puede agravarse de no intervenir el orden público y sobre todo el gobierno para dialogar y dar una solución al problema. Para el día de mañana, Enrique, está previsto, no tenemos aún la hora, se está convocando aquí a la ciudad de Lima al gobernador regional de Puno
a los alcaldes provinciales y distritales también de ese departamento vinculados a las zonas de sembrío de hojas de coca, y lógicamente a los agricultores, ¿no? Los dirigentes cocaleros que van a estar acá en Lima, y voy a participar en representación de Madre de Dios, al igual que el vicegobernador de mi departamento, y vamos a tratar de encontrar una solución a este tema, vía el diálogo, obviamente, y tratar de que mañana mismo se abra, se termine con este bloqueo de carretera y las cosas se normalicen en este lugar de la República, ¿no? Quizás la reflexión que yo puedo hacer es que los dirigentes del Partido Perú Libre y el propio presidente tienen que tener mucho cuidado en cuanto a su discurso vinculado al tema de la hoja de coca, porque quizás están cosechando lo que han sembrado en campaña electoral, porque lo que están planteando los agricultores de la zona de Sangabán, de la zona de la selva alta de Puno, es precisamente el cese de la erradicación de los cultivos de hoja de coca. Y obviamente escuchando a algunos congresistas y al ministro del Interior en su etapa previa a ser ministro, que incitaban a que la gente se oponga a este tipo de actividades. Sin duda alguna, ahora los agricultores se sienten pues fortalecidos, que el presidente Castillo, que hablaba de ese tema en la campaña, esté ahora en la primera magistratura, ¿no? Entonces es un tema que tiene que verlo con muchísimo cuidado, ¿no? Creo que hay un reto histórico con los agricultores, hay un tema pendiente de apoyo a la agricultura familiar, cultivos alternativos, y creo que por ahí tenemos que ir, ¿no? Darle una mirada a este sector históricamente abandonado en la vida republicana. Le pregunto si tiene usted información, porque no es primera vez que se dan paros cocaleros, este es particularmente, digamos, violento, como usted lo describe, pero hoy mismo una parlamentaria boliviana reclamó información sobre una supuesta oficina que tiene el MAS, el partido de Evo Morales, el partido oficialista, en el Cusco. Eso está en desarrollo, eso está planteado en los propios medios bolivianos y, por supuesto, Puno tiene de todas maneras una conexión viva con Bolivia, y ya sabemos que parte de la agenda importante para el expresidente Evo Morales es el tema cocalero. ¿Ustedes han detectado, saben de algún tipo de influencia política particular al respecto en este paro? No, no podría yo afirmar una situación de esa naturaleza, ¿no? Lo que sí es lo concreto es que los dirigentes de la zona de Puno lo que han señalado es que su exigencia concreta es que el gobierno cese la erradicación de los cultivos de hoja de coca que se realiza a través del CORA, a través de esta entidad que depende del Ministerio del Interior, ¿no? Y lógicamente, si uno revisa los datos estadísticos, gran parte de la producción no se dedica a actividades de tipo lícito, no solamente el 10%. Por consecuencia, hay que tener mucho cuidado con este tema porque en los últimos años el Perú ha pasado a ser nuevamente el primer productor de pasta básica de cocaína, ¿no? Es decir, acá hay una presencia muy fuerte de actividades ilegales en muchas zonas del país, ¿no? Y esto puede lamentablemente extenderse a zonas como Sangabán, como Puno, y quizás hasta Madre de Dios, ¿no? En los últimos días se han descubierto pozas de maceración en lugares donde antes era impensable, ¿no? Es decir, por ejemplo, en la zona minera, y en los últimos años también la policía peruana y la policía brasileña ha detectado cargamento de droga hacia el Brasil, que sabemos que es una ruta del narcotráfico hacia Europa, ¿no? Entonces, todos estos elementos se entremezclan, Enrique, y por eso es que el Estado tiene que actuar con mucha serenidad y mucha responsabilidad, pero actuar también con presteza, con ligereza, ¿no? Porque no podemos esperar una semana a la gente botada, abandonada, desesperada en la carretera, sin comida, sin servicios higiénicos, es decir, sin tener dónde dormir, como estamos viendo en las imágenes, con enfrentamientos, y el Estado simplemente dejar hacer y dejar pasar, esperar que los temas se solucionen por sí mismos, ¿no? El Estado tiene que ser proactivo, ¿no? Para terminar rápidamente quería preguntarle, mañana se espera aprobar las modificaciones a los comicios del 22, que suspendería las elecciones primarias. ¿Se espera que esto es lo que pase en el Pleno? Bueno, hay una propuesta referida a varios aspectos sobre el tema electoral, Enrique, pero Alianza para el Progreso no va a respaldar ninguna propuesta vinculada a la suspensión o postergación de elecciones primarias. Nosotros creemos que es un elemento central para fortalecer a los partidos. Bien. Y ha sido ratificado como un tema principista. Nosotros vamos a respaldar
cualquier modificación que sea favorable a las elecciones, pero que no incluya el tema de modificar o suspender las elecciones primarias. Gracias, Eduardo Salguana, vocero de la bancada de Alianza para el Progreso, como siempre, por atendernos. Vamos de inmediato a darle la bienvenida a Fernando Tuesta, politólogo de la Pontificia Universidad Católica del Perú, precisamente muy interesado en el tema de lo que podríamos llamar la reforma o la contrarreforma electoral. Porque, Fernando, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. El señor Salguana acaba de decir que su bancada no va a votar por lo que tenga que ver con mover las primarias, pero ese parece no ser el temperamento de otras bancadas. ¿Cuál sería la consecuencia en caso esto se confirme mañana? ¿Cómo estás? Buenas noches. Estás sin audio, Fernando. Tu audio. Vamos a ver si es que regresamos en este mismo momento con Fernando Tuesta, porque claro, esta modificación evidentemente lo que haría sería todavía patear, posponer más la reforma electoral. Ahora sí te tenemos, Fernando Tuesta. Sí, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, decía que es el temperamento de la mayoría de la Comisión de Constitución que nuevamente quiere suspender, anular en realidad, las elecciones primarias con miras a las elecciones regionales y municipales del próximo año, repitiendo lo que se hizo en relación a las elecciones presidenciales y parlamentarias pasadas. El argumento es el mismo, pero los tiempos son distintos. Y en realidad esto es más un pretexto, el pretexto de la pandemia. Las elecciones primarias deberían realizarse el próximo año, el primer trimestre, momento en el cual es totalmente distinto al que pasamos en el año pasado, o este año, perdón, en el primer trimestre también, donde efectivamente había un nivel de contagio importante, pero así todos hicieron elecciones el 11 de abril. Y nadie puede probar que este acontecimiento tuvo algún impacto negativo en la salud pública. Ahora, el próximo año, en el primer trimestre, si ya tenemos el 50% de los peruanos vacunados, este porcentaje crecerá, más tomando las medidas de bioseguridad que se han aplicado, no solamente en nuestro país, sino en otras partes de la región, por decir alguna. No existe razón alguna para volver a suspenderlas. En realidad digo que es un pretexto porque los partidos no quieren, muchos de ellos no quieren, en realidad las primarias, porque esto significa la participación de la ciudadanía y una pérdida del control del jefe, dueño del partido, un grupo dirigente, que han hecho de las elecciones internas de los partidos simplemente un evento formal. Mira, en las elecciones internas que fueron realizadas en vez de las primarias, de cara a las elecciones presidenciales, solo fueron a votar el 4.8% de todos los militantes de todos los partidos. Los partidos hablan de que ellos realizan sus elecciones internas, producto de ello es la selección de candidatos, pero si uno se acerca a la información, lo que uno encuentra es que las elecciones en realidad están en general mal hechas, son cuestionadas por su propia militancia y se encuentra también con padrones inflados, porque ¿no va a querer acaso un miembro militante votar por las internas para la selección de sus candidatos? Bueno, el 4.8%. Si no van a votar, estos miembros, en general, ¿qué cosa los incentiva? Claro, pueden haber otras actividades, pero la selección de candidatos es de la más importante, 4.8%. Bueno, entonces, mañana van a intentar aquello que ya fue rechazado, con lo que es, pues, la típica el típico recurso que se tiene a la mano para, en realidad, volver sobre aquello, repito, que ya ha sido rechazado, pero parece ser, por noticias, que ahora contarían con los votos de Perú Libre, ¿no? La curiosa esta coincidencia de los extremos, porque han sido justamente
los abanderados, Fuerza Popular, Renovación Popular, Avanza País, los más entusiasmados e interesados. Y ahora parece que con el concurso de Perú Libre. Pero espero que nos equivoquemos. Bueno, vamos a ver cuál es el resultado de mañana. ¿Cómo observas? Ya hemos estado conversando con nuestros invitados sobre lo que ha pasado ayer con el tema de la cuestión de confianza. Se espera la respuesta en el Tribunal Constitucional. Más allá de los detalles, parece haber, ¿no?, cierto consenso de decir, oye, si vas a regular lo uno, tienes que regular lo otro, ¿no? Y el Ejecutivo ha presentado ya un proyecto también para ajustar el tema de la incapacidad moral. ¿Esto en qué pie pone la presentación del gabinete de Mirta Vázquez? Se suponía que en parte la designación de Vázquez era también tender una suerte de rama de olivo a la clase política representada en el Congreso, ¿no? No es el mejor clima, pues. Lo de ayer ha sido en realidad una medida que no arregla el problema. Además es inconstitucional, por más que algunos constitucionalistas de recibo por honorarios se encarguen siempre de escribir pues la dirección que se les solicita, ¿no? Pero este es inconstitucional y ya el Tribunal Constitucional ha señalado en varias de sus resoluciones en la dirección opuesta a lo que se ha decidido el día de ayer. Pero además, Enrique, el tema es que tenemos un sistema institucional deforme, que le hemos denominado este presidencialismo parlamentarizado, que tiene además recursos para ambos poderes para casi eliminarse. De lo que se trataba era de destrabar, de lo que se trata era de bajar esas armas letales, intentando configurar, ya quizá no por una reforma política amplia, pero por lo menos intentar limar esos instrumentos que llevan generalmente a tratar de liquidar al otro poder. Esto ya lo hemos vivido en el quinquenio pasado. Lo que hace ahora el Congreso es quitar una de esas herramientas, estos instrumentos, al Ejecutivo. Ya la insistencia es un síntoma del desequilibrio de poderes. Mira tú, en adelante el país puede estar gobernado por insistencias, porque se requiere simplemente una mayoría absoluta. En países como Estados Unidos, Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, la insistencia requiere de 2/3. Y allí donde hay mayoría absoluta como la nuestra, ¿sabe lo que existe? Bicameralidad, que era en la realidad la figura nuestra. Pero si tú tienes una sola cámara y tienes la figura de la insistencia con solo la mayoría absoluta, el Ejecutivo va perdido. Su posibilidad de observar leyes se reducen ostensiblemente. Esto ya es un desequilibrio. Si a eso le agregas el tema de la modificación de la cuestión de confianza, tienes, cuando hay un escenario de distribución de poder desigual como tenemos ahora, donde la oposición es mayoría, en realidad la vulnerabilidad del gobierno crece de manera ostensible. Los antecedentes históricos de nuestro país, en donde tienes un Congreso opositor mayoritario, han terminado en la quiebra del Estado de Derecho, el 48 con Bustamante, el 68 con Belaúnde y el mismo Fujimori en el año 92. Y han puesto al país en una situación tremenda de inestabilidad con la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski, la disolución del Congreso, la vacancia de Martín Vizcarra y ahora la amenaza casi desde el inicio de este gobierno, que puede ser un gobierno errático con muchos problemas, de los que también hemos comentado en este espacio contigo, pero que de ninguna manera debe ser razón para desbalancear más esta relación de poderes, repito, en un diseño ya de por sí fallido.
ya de por sí fallido. Una última reflexión que me provoca un concepto que acabas de enunciar. Hablábamos siempre de este sistema híbrido, ¿no? Con cierta elegancia, con cierto caché. Tú acabas de señalar que es más bien un sistema deforme, porque lo estamos viendo en su ejecución. Y mucho ojo, que este desbalance no vaya a terminar eventualmente siendo una válvula de escape para un reclamo ciudadano de reforma constitucional a la cual, en todo caso, tanto se resiste buena parte de la clase política. Porque lo que estamos llegando, Fernando, es a una situación de desgobierno permanente si es que no la corregimos de manera racional y consensuada. Sí, lamentablemente los polos se alimentan, ¿no? Esta situación pone en desventaja al gobierno, y lo que no entiende, efectivamente, no entienden los políticos, porque pueden estar en el gobierno, en el Congreso, es que medidas de esta naturaleza son medidas mirando el corto plazo. En este caso, el Congreso dice, al frente está el señor Pedro Castillo que no nos gusta, pero de acá a un tiempo, terminó el mandato, podría estar uno de ellos, y van a estar en una situación también de vulnerabilidad. No se hacen reformas del sistema político de cara a lo que tenemos en el presente para sacar ventaja, porque tienes votos. Eso es lo que no se hace. Bueno, eso es lo que han hecho, sin embargo. Lamentablemente es lo que se han hecho. Y claro, alimentan para aquellos quienes hablan, pues, de la reforma total de la Constitución, de Asamblea Constituyente y demás, que efectivamente tú lo has recordado. Gracias, Fernando Tuesta, por acompañarnos esta noche. Muy interesante y muy preocupante, en realidad, muy preocupante el escenario que se puede ir configurando. Vamos a seguir hablando de este tema con el congresista José Cueto de Renovación Popular tras la pausa. Bien, vamos a darle la bienvenida al congresista José Cueto de Renovación Popular, integrante, por cierto, de la Comisión de Defensa, a la cual ha sido citada el ministro del Interior, Luis Barranzuela. Queríamos comenzar esta breve conversación por ese lado, congresista Cueto, porque se espera que el viernes el ministro vaya y queríamos, por supuesto, que nos explique en qué va a versar esta intervención, tomando en cuenta pues que es una de las carteras complicadas del actual gabinete. Buenas noches. Enrique, buenas noches, un placer. Efectivamente, el día viernes a las 9 de la mañana ha vuelto a ser citado el ministro del Interior, dado de que el lunes pasado en realidad no dijo nada, no se presentó, pidió que sea una sesión virtual, y cuando ni siquiera había terminado de contestar, porque no lo hizo él, algunas las hizo su viceministro, la directora, en fin, pidió pasar la sesión reservada. Lo cual él sabe, y si no sabe, porque en realidad no estaba preparado, que temas de seguridad o temas que tienen carácter de reservado no se hacen en forma virtual. Para eso existen las condiciones de defensa e inteligencia, que siempre son presenciales, justamente para poder en ese ámbito, sin ningún público, sin periodistas, de todo, las comisiones puedan intercambiar, preguntar abiertamente sin ningún tipo de problema. Pero aún a sabiendas de esto, el señor se le ocurrió pedir sesión reservada, lo cual yo vuelvo a manifestar lo que he dicho ese mismo y se lo dije a él, porque esta ha sido una maniobra dilatoria además. Perfecto. Bueno, vamos entonces a estar esperando y pendientes de lo que será esta intervención del viernes, a ver si el ministro responde con más claridad los temas que sin duda lo tienen en la picota. Es un sector complicado el de defensa ahora mismo, no solamente por interior, por defensa. Añadiría también el sistema de inteligencia por el lado de la DINI, que además usted conoce bien esta área. Sin embargo, y ese es un problema importante, sin embargo, ¿no? Se señala que lo que ha ocurrido ayer con la cuestión de confianza, luego del cambio de la primera ministra, de alguna manera prolonga la tensión entre el Ejecutivo y el Legislativo, que en todo caso lo que debería verse ahora es además
la regulación de la vacancia por incapacidad moral para reequilibrar los poderes entre los estados. ¿Cuál es su opinión al respecto, almirante? Bueno, a ver, lo que se ha aprobado en el Pleno, la existencia, no hace más que volver a darle el lugar que tenía el tema de que es lo que norma la Constitución, por eso se llama una norma de desarrollo constitucional, para precisar los acápites relativos a cuándo se pide o cuándo no. Básicamente para evitar que, como hizo el señor Vizcarra, ¿no? Y que generó un golpe de Estado inconstitucional bajo todo punto de vista, por lo menos bajo el punto de vista. Eso no fue lo que dijo el Tribunal Constitucional, ¿no, congresista? Bueno, es decir, el Tribunal Constitucional no dijo que fue, o sea, eso es lo malo, pues cuando no te dan las cosas claras, ¿no? Bueno, dijo sí, ya pasó, pero ese es un tema que ahí lo pone, que lo debe desarrollar el Congreso, y eso es lo que se ha hecho. No se ha hecho otra cosa, se ha simplemente especificado que los temas de cuestión de confianza que la puede pedir el presidente o la PCM cuando crea que se está teniendo una política de Estado, algo, pero no pues abiertamente a temas que son de exclusividad del Congreso. O sea, el presidente puede presentar la modificación de un artículo, está en su potestad. Es el Congreso, en temas constitucionales, los que tiene que definir si procede o no procede. Y lo que define el Congreso no lleva o conlleva a un voto de confianza. Eso es lo que está mal. Ahora, ya pasó con Vizcarra. Eso fue lo que hizo este señor. Y encima a la fuerza, mandando a su PCM a que patee la puerta, entre, ya cuestión de confianza en un tema que es exclusiva del Congreso, que es elegir a los miembros del Tribunal Constitucional. Más allá, sí, y que por cierto están en vías de elegirlo, pero más allá del debate que sin duda se va a desarrollar, el Ejecutivo tendrá su propia posición, ¿no queda esto como resultado que se regula la cuestión de confianza y sin embargo la vacancia presidencial queda como una válvula suelta? ¿Se debería revisar la vacancia presidencial? Mira, Enrique, son cosas separadas. Lo que pasa es que el gobierno, y he visto un proyecto de ley que ha presentado sobre eso, no tiene una cosa que ver con la otra. Si quieren modificar el tema de la vacancia, pues que presenten el proyecto de ley sin unir una cosa con la otra. Tiene nada que ver. Eso se verá, se amerita que se cambie, se amerita que se haga una modificación constitucional, si es que es necesaria, o una ley de desarrollo constitucional. Eso igual tendrá que pasar por la Comisión de Constitución, se va a hablar, donde hay presencia de todos los partidos, incluido el partido de gobierno, y saldrá un dictamen y se pasará al Pleno, y se hará tal cual es el procedimiento regular en el Congreso. Bien. Yo no le veo ningún problema con eso. Perfecto. Nos queda un minuto. Congresista, ustedes se reunieron con la primera ministra. Sí. El lunes va a ser, se supone, el voto de investidura o la sesión para solicitar el voto de confianza del nuevo gabinete. ¿Qué le han pedido ustedes a Mirta Vázquez? Mira, por el tiempo te va a ser corto. Le hemos pedido simple y llanamente que tanto el Ministerio del Interior como el Ministerio de Educación no vayan con ella, digamos, en su gabinete, ¿no? Por los serios cuestionamientos. Yo personalmente he hablado bastante de todos los cuestionamientos que tiene este señor Razuela, ¿no? Y también los del señor Gallardo. Esa es nuestra posición formal con ella. Pero hemos hablado de muchas cosas, ¿no? De temas que creemos nosotros que son importantes como aporte, pues no solamente hemos ido a pedirle eso. Hemos dicho también temas que creemos que se podrían hacer dentro del Ejecutivo y que los debería hacer el Ejecutivo, que no saben potestad del Congreso. La señora Premier ha tomado nota, hemos hablado muy cordialmente, sabe nuestra posición, porque parece hemos ido a hacerla, ¿no? Y ha tomado nota, ha tomado conocimiento, hemos quedado volvernos a reunir, porque le hemos dado cosas puntuales, mejor dicho, en algunos aspectos que nosotros consideramos que podríamos ayudar, ¿no? Perfecto, perfecto. Almirante José Cueto, un gusto conversar con usted. Gracias por estar con nosotros. Clara, entonces, el pedido y concreto de Renovación Popular debe salir los ministros de Interior y Defensa
para darle el voto de confianza al gabinete Mirta Vázquez. Volvemos tras la pausa. Gracias amigos, les damos el pase a nuestros compañeros Joana Boloña, Lucho Trizano. Joana, si probablemente Lucho Trizano recibe un detalle tan simpático como el que yo recibí anoche, unos chocolatitos, un llavero de Mickey Mouse, que Lucho Trizano es en realidad, se le ablanda el corazón por todos los personajes de Disney, podría incluso de repente soltarse los pies y ponerse a bailar. Es una sugerencia. Tengan ustedes una excelente noche y sigan con toda la información deportiva en Pared.